Bien, ahí sí. Y bueno, como les decía hace unos minutitos atrás, bienvenidas, bienvenidos al programa del día de hoy, jueves 25, un jueves especial también, porque estaba de cumpleaños mi hijo, Julián, así que estábamos entre tomando oncecita, compartiendo un poco, para allá y para acá, porque al final el día se va en correr. No sé si les pasa a ustedes de repente. En mi caso, como que pareciera ser que se me pasa más el día arriba del automóvil, viajando para allá y para acá, que haciendo algunas actividades. Pero antes de iniciar el programa de hoy, estábamos con esa pequeña actividad familiar. Y luego quizás se retome. Los niños quizás van a jugar, van a querer ver una película o algo por el estilo. Pero mi compromiso con ustedes ha sido siempre el mismo, un compromiso personal, primero que todo, un compromiso que tengo conmigo, ya como persona, como profesional, y además también el compromiso que establecí con ustedes. Yo digo ustedes si es que ya nos hemos visto en oportunidades anteriores o bien si es primera vez. Así que si tú por primera vez estás conectándote, por favor levanta tu manito o da un mensaje ahí diciendo, yo estoy por primera vez el día de hoy y quiero aprender algo en particular, quiero saber algo en particular y bueno, obviamente enfocaré respuestas asociadas a esas apreciaciones, ¿cierto? Martina Lara me dice que está levantando la mano. Entonces, Martina Lara está siendo, asiste por primera vez a este programa. Recuerda, querida Martina, y también para ustedes en general, que el enlace que les voy a copiar, espero que lo copie rápidamente acá. Bueno, a algunos de ustedes ya les llegó el correo electrónico con la invitación y con el enlace, otros ya lo tienen de antes. Si ustedes están en un grupo de WhatsApp, por favor, compartan en ese grupo de WhatsApp el enlace del programa, que es gratuito todos los días, jueves a las 8. Abro la plataforma y entre las 8, 8 y cuarto, pasadito las 8 y cuarto, comienzo ya el inicio del programa. ¿Ya? El día de hoy es para justamente este ítem que está acá, trastorno bipolar. Pero antes, antes que todo, antes que todo, te quiero dar una noticia sumamente importante. Esta noticia es una noticia que para mí es ultra, hiper importante. ¿Ya? Es una noticia que quiero compartir con ustedes, que va a quedar grabado que ya está siendo grabado. Entonces, si tú estás viendo esto por YouTube, horas o días después, bienvenida o bienvenido. Y te quiero contar esto. Déjame presentar otra ventana. Acá está la otra ventana y aquí está la imagen. Miren, miren lo que les voy a compartir. Esto que está acá. Ya, este es un trabajo que he estado poco a poco hincándole el diente, ¿ya? Eh, ya está llegando a su etapa final, así que quiero compartir esa alegría, ya que ha sido finalizada en estos días. Y yo dije, bueno, para el programa del día 25 de junio, lo quiero comentar con mis amigas y con mis amigos del programa de apoyo psicológico terapéutico, donde oficialmente, queridas y queridos, estoy aquí mostrándole a ustedes algo que yo creo que para quien le gusta la lectura, para quien aprende de los libros, de los textos, es algo que realmente alimenta el alma. Esto es algo que comenzó hace muchos años atrás. Yo llevo más de 10 años escribiendo un libro que está acá. Un libro que se llama Si yo puedo, tú puedes. Y es un libro donde yo narro historias de las cuales he podido conocer, aprender, cultivar en el tiempo y que comencé a escribir hace 10 años atrás. Pero es interesante porque escribí muchas de esas historias, muchas de esas las publiqué en Facebook, así que quizás ustedes, si me siguen ya hace mucho tiempo, ya han leído alguna de estas historias y tienen que ver con neurodivergencia, tiene que ver con autismo, tiene que ver con familias, tiene que ver con hijos, tiene que ver con padres, tiene que ver con la esperanza, con sufrimiento, con alegría. Son historias que llegan al corazón, historias del alma y que están divididas en 8 grandes capítulos. Cada historia tiene una devolución clínica, que es una devolución que yo hago en cada sesión que yo tengo con mis pacientes. Algo así como que tú estás leyendo la historia
y si empatizas o llega contigo, que al parecer, según los que he podido encuestar a quienes han leído un par de historias sin leer el libro completo, le han llegado a la fibra emocional. Y eso es muy bonito. Y posteriormente vienen unas preguntas que se llaman reflexiones para ti y reflexiones personales. Y esas reflexiones son preguntas que tú puedes resolver de manera personal, con un lápiz, con una hojita, puedes hacerlo en familia, puedes hacerlo si tú estás estudiando, si estás trabajando con familiares, con colegas. Este es un libro maravilloso porque está cargado de historias bonitas de las cuales me ha tocado a mí poder ver, conocer, trabajar y atender, y me ha permitido poder crecer como profesional también, ¿ya? Así que ya llegó a su etapa por fin, final, ¿ya? Ya está en la fase de edición. Posteriormente ya empieza a ordenarse un poquitito para tener el libro físico, pero ya está el libro PDF, el libro en versión digitalizado, ¿ya? Ahí está, te lo quería mostrar. Y esta imagen tiene por nombre Colección de Autismo Integral, que dicho sea paso, autismo integral es mi visión de trabajo terapéutico. Yo tengo una forma de entender, de ver, comprender y trabajar en el mundo del autismo a nivel nacional y con otros países. Y esa experiencia me ha permitido poder conocer muchas cosas y he podido ver muchas cosas. Y eso creo que me ha servido a mí para poder crecer como profesional y estar donde estoy y hacer lo que hago, ¿ya? Y entre esos, el libro. Pero hace poco terminé también un curso completo, un programa completísimo de cómo los terapeutas, los profesores, las fundaciones y las familias que están armando fundaciones, por ejemplo, deberían y deben tanto comprender, acompañar y transformar las vidas de las personas en el mundo del autismo. ¿Ya? Este segundo curso, bueno, yo digo, este curso lo transformé en un libro. Así que de curso pasó a libro. ¿Ya? Es un libro que se llama Guía y Manual de Análisis y Atención de Casos Clínicos en el Autismo. Así que se lo estoy comentando a ustedes porque ya está ordenado, están finalizados, están revisados, están, como les decía, en etapas de edición para el libro y el documento físico, pero el documento PDF ya está disponible. Así que estoy haciendo una especie de preventa y aquí oficialmente estoy a ustedes comentándole de esta preventa del libro digitalizado. Ya les voy a comentar estas 4 instancias antes de ir de lleno al programa del día de hoy. Pero es necesario para mí poder contarles esto porque es primera vez que lo estoy diciendo en voz alta y estaba esperando el programa para comentárselo a ustedes y también para que quede como registro. ¿Ya? Acá dice opción número 1, para que tú puedas obtener el libro de Si yo puedo, tú puedes, en formato digital a un costo de 11.990. Pero si tú quieres llevarte la colección de Autismo Integral, que son los 2 libros, el segundo libro es un poquito más costoso porque es bien técnico, ¿ya? Si bien es de menos páginas, pero es muy específico en cada detalle y en cada cosa de lo que hay que hacer. Es como llevé mi mente terapéutica, llevé toda mi mente de trabajo en años, y cómo se debe hacer y qué se debe hacer y cómo se debe comprender y entender tanto el autismo, pero todo lo que rodea a esa persona o a esa familia, que es mucho más técnico, también está en un libro aparte. O sea, si a ti no te interesa el Si yo puedo, tú puedes llevarte la guía y el manual. Pero los dos los estoy lanzando en esta preventa digital como una opción a 19.990, ¿ya? O sea, a 20 lucas. En 20 lucas te puedes llevar los 2 libros digitales. Pero si tú eh, te gustaría tener, te gustaría tener el libro físico, ya sea de uno o del otro texto, posteriormente a la fecha del libro oficial, yo voy a hacer un lanzamiento y el lanzamiento va a ser con una charla incluida, ¿ya? Así que el costo de ese ítem, el punto número 3 que tú ves acá, dice lanzamiento más colección, y es la experiencia completa, incluye los 2 libros en formato PDF, más el ticket de la charla y el lanzamiento, incluye un coffee break exquisito, y el libro físico de Si yo puedo, tú puedes, que es un libro que tiene más de 300 y tantas páginas. Así que tienes, ¿cuántas historias son en total? No recuerdo la cantidad de historias, pero aquí tengo, por ejemplo,
rápidamente el índice del capítulo 3 y del capítulo 4. El capítulo 3 tiene 12 historias y el capítulo 4 tiene 12 historias. Cada historia son alrededor de 3, 4 páginas. Así que ahí te podrás imaginar que vas a tener mucho texto entretenidísimo para poder leer. Pero además de tenerlo digital, lo vas a tener físico. Y la colección 4, el punto número 4, que se llama colección para fundadores, para quienes están fomentando esta oportunidad, además tienen la posibilidad de poder acceder al segundo libro físico con un descuento, y eso por 39.990. Así que tenía que decirte esto, ¿ya? Para saber si además de vernos, ¿cierto? Aquí hay otra persona que se está conectando, pero se fue. Ahí volvió. ¿Quién será? Ah, ya. Ya, en el lanzamiento es bien interesante, porque el lanzamiento se va a hacer en distintas fechas, en distintos lugares. Eh, y esa opción va a ir frecuentándose gradualmente según la gente más interesada. Pero originalmente va a ser acá en Santiago. Estoy entre 3 lugares y tengo que elegir un lugar que sea bien adecuado para el contexto, para el coffee break, donde se permita hacer una charla bien completa y pueda llegar de la mejor manera posible. Para quienes ya han estado en mis charlas, va a ser la misma dinámica de cómo yo soy, en materias de neurodivergencia y autismo. Así que va a ser muy nutritiva, muy emocional, así que te adelanto desde ya para esa fecha de lanzamiento. Lleva pañuelitos, seguramente vamos a tener pañuelitos también, pero es importante que puedas tener eso. Ya, así que espero que seas parte del lanzamiento, espero que seas parte de este camino, ya, porque tu historia es probable que esté en este libro. Si tú lees Si yo puedo, tú puedes, es muy probable que tú al leer cualquier capítulo, cualquier título, cualquier historia, puedas leer ahí a tu hijo o a tu hija, puedes leer ahí a tu familia, te puedas leer a ti misma o a ti mismo. Es un libro que está hecho con mucho corazón, ¿ya? Con mucho cariño. Así que, bien, como te decía, bueno, ustedes ya tienen mi correo electrónico, me pueden escribir de manera directa, me pueden apoyar, ya incluso comprando los libros en PDF, el libro digitalizado, y también más adelante, cuando ya esté ok, tú puedes tener tu libro físico, que sea con la fecha del lanzamiento, posteriormente por aquí o por allá. En cada encuentro voy a estar llevándolos conmigo, ¿ya? Así que eso, querida amiga, querido amigo, y me voy al tema del día de hoy, ¿cierto? Trastorno bipolar. Yo no sé si tú has visto por ahí las publicaciones, pero yo de a poquitito en la cuenta de en mi cuenta de Instagram y en mi cuenta de Facebook, tanto en la fanpage de Facebook que se llama Consulta Psicológica César Madrid o en mi consulta de perfil profesional César Madrid de Facebook, ahí estoy subiendo prácticamente las mismas historias, ¿ya? Así que estoy tomando historias del libro 1, del libro 2, la estoy acomodando, no es la historia completa, son solo ciertas partes, y la estoy ya como comentando o socializándolas para que tú puedas leer, para que tú puedas aprender un poquitito más y puedas empatizar con el mundo, la neurodivergencia de distintos prismas. ¿Bien? Ok. Comencemos entonces. ¿Quién de ustedes, pregunta de la vida, aquí tengo algunos comentarios de chat. Ah, ¿dónde haré el lanzamiento? Bueno, como decía, el lanzamiento todavía no tengo un lugar fijo porque lo bueno es que el proceso del libro ya está, ¿ya? Eso ya está en marcha. Eh, y probablemente si todo sale de viento en popa con la editorial, es probable que la editorial también pueda designar un lugar en particular. De lo contrario, yo podría llegar a elegir, o si llegamos a acuerdo, yo puedo elegir un lugar. ¿Mm? Por ahí ya hay lugares, por ahí ya hemos tanteado lugares con mi familia, esto es un trabajo siempre familiar, así que vamos a elegir el lugar que sea más bonito, que sea más simbólico también para mí y sea cómodo para todos. En fechas aprox va a ser como en 2 meses más. ¿Mm? En 2 meses más aproximadamente puede que tengamos ya el lugar de lanzamiento, bueno, y todo asociado a eso. Bien, bueno, ¿quién de ustedes ha dicho alguna vez, le ha dicho a una persona,
o ha pensado de que es bipolar. ¿Mm? Te hago esa pregunta porque es un trastorno del cual mucha gente puntualiza o apunta o individualiza a una persona en particular cuando tiene estos cambios como anímicos, estos cambios de humor o de ánimo que andan para allá y para acá y, y pareciera ser que es más fácil decir, oye, ¿qué te pasa? ¿Qué te está ocurriendo? Parece bipolar, ¿ya? ¿Qué es lo que está pasando? Y desde ese prisma, pareciera ser que la gente queda con esa idea y si no va a un proceso de evaluación, si no va a un profesional adecuado, cree que el solo hecho de cambiar rápidamente de un estado emocional a otro es igual o es sinónimo a ser bipolar. Y la respuesta es, no es así. Así que, en honor a los cuatro últimos, contando con este, ¿no? Las tres últimas programas que hemos tenido, más la de hoy, es importante recordarte de que todos los programas tienen la intención de psicoeducar. Todos los programas tienen la intención de entregar información a la comunidad, a la sociedad, ya sea en Chile o si este video llega después a otro rincón de otro lugar del mundo. Es muy importante y muy relevante que sepas de que es fundamental saber muy bien a qué te refieres cuando hablas de salud mental y cómo expresarte hacia una persona que también está dentro de la condición X de alguna patología, alguna psicopatología, de algún diagnóstico psiquiátrico, psicológico, porque como tú ya bien sabes, porque te lo he dicho en los programas anteriores, la salud mental hoy en día apunta hacia el bienestar emocional. ¿Y cómo alcanzamos esos estados? Un buen equilibrio de salud mental y con un buen estado de bienestar emocional, valga la redundancia, en comunidad. Y si nosotros en comunidad aprendemos más y si nosotros en comunidad trabajamos en pro de la comunidad, esa persona de la cual está sufriendo, esa familia que se ve confusa o ese paciente que tiene realmente una dificultad para poder adaptarse a algún entorno o algún encuentro o algún momento en particular, con el solo hecho de que tú sepas a qué te refieres con lo que estás diciendo o incluso escuchando a esa persona con su diagnóstico o a su familia, vas a poder empatizar. Esa empatización es un trabajo hermosísimo que se hace de manera colectiva, que se hace de manera en comunidad y siempre es en pro del bienestar de los individuos y de las personas, ¿ya? Así que, como bien te decía, este programa, y así todos los programas, tienen una finalidad exclusiva de educarte un poquitito más en alguna área y además, si es que tú tienes este u otro diagnóstico, es muy probable que puedas sentir empatía, comprensión, puedas sentir apoyo si tú tienes un familiar que tiene este diagnóstico, con los programas que estamos realizando, o este programa en particular, te va a permitir poder entenderlo un poquitito más. Entonces, por eso el programa tiene este nombre, apoyo psicológico grupal. ¿Ya? Esto es un apoyo, es como terapia de grupo, pero online, ¿ya? Donde colocamos un tema, que el tema de hoy es trastorno bipolar, y de ahí en adelante empezamos a tejer el chaleco. Perfecto va a quedar el chaleco para esta temporada, ¿cierto? Porque hace frío. Si nos ponemos a tejer un chaleco en verano, no nos va a acompañar muy bien. Bueno, aquí tengo mis apuntes, me saco los lentes porque yo veo bien de cerca. Así que déjame comentarte algo. Si alguien tiene dudas, no sé si alguien, porque veo acá que me están llegando mensajes por interno a mis redes. Así que voy a responderlo más tarde, después del programa. Pero respecto al tema de los libros, por favor ahí, si te llama la conexión, si te llama eh, y te empuja un poquitito el poder querer saber un poquitito más de esto desde esta visión mía, a la cual yo le llamo autismo integral, por favor escríbeme. ¿Ya? Voy a estar muy dichoso de hablar contigo, compartir un ratito y muy agradecido también si es que te animas a querer tener un poco de mi cabeza en papel digital o papel físico y en tu biblioteca, ¿ya? Para que podamos compartir y seguir aprendiendo y compartiendo juntos.
Bien, el día de hoy vamos a estar comentando, como siempre, qué es el trastorno bipolar, vamos a hablar de sus síntomas, vamos a hablar de signos, vamos a hablar del impacto que tiene esto a nivel personal, familiar, grupal, ambiental, laboral, educacional, en fin. Va a ser bien interesante, bien entretenido, ¿ya? Pero quiero que de alguna manera podamos romper el prejuicio. Así que comienzo preguntando, ¿qué es realmente el trastorno bipolar? Yo te preguntaba si alguna vez tú has dicho eso, si lo has dicho a alguien, no te sientas incómoda o incómodo acá en el grupo de apoyo psicológico conmigo, de decir, sabes que yo una vez lo dije, sabes que una vez me lo dijeron, no te sientas mal o incómoda o incómodo en decirlo acá, porque al final, cuando uno encuentra un espacio como este, lo más importante es poder sentirse apoyada, respaldada, e incluso si estamos cometiendo un error o si tú tienes un éxito maravilloso y lo quieres compartir. Así que te pregunto aquí en vivo y en directo a la gente que está conectada. ¿Alguna vez te han dicho, eh, quizás de mala manera, oye, eres bipolar, te pareces bipolar, oye, ¿qué te pasa? ¿Alguna vez has ocupado la palabra o te han dicho, oye, ¿qué pasa? Que parece como si tuvieras un trastorno, trastornado, trastornada? Son palabras que habitualmente uno las tiene dentro y las utiliza muchas veces como para potenciar ese mecanismo de defensa que tenemos nosotros los seres humanos para poder defendernos y a la vez atacar a un otro. ¿Ya? Mucha gente utiliza términos, conceptos o diagnósticos para incluso defenderse o atacar. ¿Ya? Esto es muy habitual. Pero en la psicopatología de las emociones, sensaciones y emociones, hay un apartado bien interesante que se llama ambivalencia emocional. Y la ambivalencia emocional es total y completamente distinta al trastorno bipolar. Porque para que exista trastorno bipolar, deben aparecer otras apreciaciones que ya te voy a indicar y te voy a mostrar. Pero en el común de los mortales, cuando no hay una etapa de sintomatología evidente con un diagnóstico en particular como trastorno bipolar, lo más cercano a eso, para no tener que referirte de mala manera a una persona como bipolar, ¿ya? Sí, a mi pareja, dice Paloma, y Lorena dice, sí, yo lo he dicho. Sí, sí lo hemos ocupado en más de alguna ocasión, o en distintas etapas de nuestras vidas también, hasta que nos damos cuenta que no es bipolar, es otra cosa, tiene otro diagnóstico. Pero es importante entender de que para todas las cosas hay un diagnóstico en particular, ¿ya? Para todo lo que le ocurre al ser humano, ya sea evidente para sí mismo, sí misma, o incluso para su grupo, hay un nombre en particular. Y ese cambio, como casi como de desajuste rápido de emociones, eh, tiene que tener, como bien decía, muchas otras apreciaciones sintomatológicas para llegar al punto de dar el diagnóstico como tal de trastorno bipolar. Primero que todo, tiene que pasar por una evaluación clínica. No es llegar y creer que porque cambió rápidamente un estado emocional a otro, es bipolar. Yo le decía que en el común de los mortales, la palabra más adecuada o el concepto más adecuado es ambivalencia emocional. Ambivalencia es como la duda, ¿cierto? Y hay como una inclinación rápida, ya sea para una parte o para otra, respecto a un estado emocional en particular. Puede viajar rápidamente desde la ira hacia la pena, desde la tristeza hacia la alegría, en fin. Es bien interesante eso. Y eso puede ocurrir en una fracción de segundos, en unos minutos. Me acaban de llamar y dar una noticia maravillosa. Y estaba peleando, casi como reputeando a mi jefe, pero ahora me siento muy feliz y casi le estoy dando un abrazo al jefe. ¿No? Así como que me acaban de dar una noticia, no importa lo que le dije o lo que me dijo, ahora somos amigos. ¿Ya? Buena onda el jefe, buena onda el familiar, buena onda la amiga, la vecina, ¿cierto? Eh, ya no le estoy tirando la tierra a la vecina mientras salgo a barrer. Ahora le estoy incluso barriendo su metro cuadrado a ella también, porque me acaban de dar una muy buena noticia y minutos antes prácticamente quería tirarle todas las cacas de los perros y los gatos a la casa, al jardín. Pero ahora se lo estoy limpiando, ¿ya? Porque me acaban de dar una buena noticia. Estoy dando exageraciones en todo caso, ¿ya? Pero exageraciones que no son tan alejadas de la realidad. Y desde ese prisma, como bien digo, la palabra, lo ocupo harto, la palabra prisma,
porque nos puede ubicar en cualquier parte, ¿cierto? Y desde esa ubicación podemos tener una visualización, un entendimiento, una percepción o una idea totalmente diferente. Por eso uno tiene que moverse y hacer harto ajetreo, por lo general, tanto para allá como para acá. Y tenemos que entender que hay otras miradas, hay otros diagnósticos que nos pueden acompañar. ¿Ya? Bipolaridad, aquí hay que romper hay un prejuicio que habitualmente se da mucho. Tenemos que desbloquear este ítem. Bien, la bipolaridad para muchas personas equivocadamente es igual a personas cambiantes, personas inestables, que pasa de la risa al llanto en minutos. ¿Ya? Por favor, eh, usted que está aquí en vivo en directo, anótelo si quiere. Recuerde que todos los resúmenes de todas las clases me llegan porque ahora está tomando apuntes Gemini, ¿ya? Está haciendo todo un resumen de todo lo que yo estoy hablando y te puedo enviar esto si no quieres tomar apuntes. Si tú estás viendo esto por YouTube, también lo puedes. Me mandas un correo electrónico y te envío el resumen sin ningún problema, para que tú tengas esa información fresquita en tu casa, o en tu computadora, en tu celular. Y tenemos que sacar ideas. La psicoeducación lo que hace, como bien dice la palabra, desde un punto de vista psicológico, educarte. Y esto hay que tenerlo en consideración. Una persona que cambia rápidamente de sus emociones para allá y para acá, que se ve al parecer inestable, perdón, que pasa de la risa al llanto en minutos, pero no un llanto de emoción, producto de la risa, o ese dolor de guata, de tanto reírme, ¿cierto? Sino que más bien es de una pena, en particular, en cosa de minutos. No necesariamente es igual a bipolaridad, ¿ya? Que esto es muy importante, que ustedes traten de ir aprendiendo poco a poco y entendiendo que el trastorno bipolar no es tener cambio de humor, ¿ya? Porque eso es normal. No es ser impulsivo o intenso, no tiene que ver necesariamente con la bipolaridad o el trastorno bipolar. No es simplemente pasar de estar feliz a estar triste. El trastorno bipolar es un trastorno del estado de ánimo donde hay episodios, les digo, de alteraciones significativas del ánimo. Significativas. La energía, la actividad y el funcionamiento. Algo así como el trastorno bipolar es un trastorno del ánimo en el que una persona puede experimentar episodios de elevación patológica del estado de ánimo. O sea, se dispara, explota literalmente como un volcán, como la manía o la hipomanía. La manía es como la euforia a más no poder, y la hipomanía es como como que lo desconectan, es como que apretan off y baja totalmente esa revolución. Y también tienen episodios depresivos, también son muy depresivos las personas que tienen trastorno bipolar. Pero no hablamos solo de emociones, hablamos de cambios importantes de la energía, el sueño, la actividad, la impulsividad, la velocidad del pensamiento, la percepción de uno mismo, de una misma, y la capacidad de funcionar en la vida cotidiana. Es decir, no es solamente reír y llorar, sino que es la risa y cómo se ríe la persona, no el tipo de risa, así como exagerado, no, sino que si el contexto amerita de que realmente sea un momento donde la carcajada debe estar presente, se entiende, ¿cierto? Hay un chiste, se entiende. Pero hay momentos donde eso evidentemente no tiene que estar ahí siendo manifestado porque no hubo una lectura, no hubo un chiste de por medio, no hubo una noticia, nada. Simplemente explota de una risa totalmente volcánica y luego de eso, y rápidamente se transforma en una incomprensión, esa incomprensión en vacío, cae naturalmente una tradicionalidad de episodios depresivos y se genera un llanto con una pena a más no poder. Todo eso en una fila del banco. ¿Ya? Por eso el contexto también amerita mucho la situación. Hay personas que tienen un shock frente a alguna situación. Hay gente que, por ejemplo, puede estar en un funeral y en vez de estar tristes, están como alegres, pero no es que estén alegres, sino que el estado de shock emocional está haciendo que su mecanismo
mental esté reaccionando de una manera total y completamente diferente. Pero no es normal que esa persona reaccione así siempre. Por ejemplo, le pasó, aquí estoy inventando la situación, a Juanito, porque acaba de fallecer su padre o su madre, que era muy importante y muy significativo en la vida de Juanito, y Juanito, en vez de estar eh, viviendo su duelo, está escondiéndolo, está opacándolo, está transformándolo en una energía, en el compartir, y no se ve afectado, no se ve triste, y uno podría decir, pero no debería estar llorando, después lo vemos llorando, después lo vemos riendo, y todo eso dentro de este periodo de, de duelo en el cual está, por ejemplo, en su casa, o está en una iglesia, o está en un lugar de, de ese paso transitorio de la vida, ¿cierto? Pero Juanito no es así. Él no es así. Y sabemos que no es así. Quienes lo conocemos no es así. Y él no responde así, él no habla así. Él no está siempre así. Es ese momento en particular. No porque Juanito en ese momento en particular está con estos cambios de humor, se le puede determinar un diagnóstico como bipolaridad. ¿Ya? Ojo con eso. Ahora, si sabemos que Juanito, además de este contexto, en un cine, en un teatro, está siempre de esta manera y además siempre muy explosivo, muy enérgico, muy volcánico, ¿ya? Recuerden esa expresión como de volcanes, como que la energía ya no se aguanta más y la tiene que tirar, ya tiene que expulsar lava. Lava que quema o lava que congela. ¿Mm? Entendiendo que lo que congela es como una metáfora, ¿ya? Eh, Eso sí podríamos definirlo dentro de la categoría de trastorno de bipolaridad. Hay una diferencia importante entre cambio de humor y bipolaridad. Así que aquí quiero aclarar algo sumamente importante. Todos los seres humanos en un 101%, ¿ya? Ese 1% por los que vienen, todos los seres humanos tenemos cambios emocionales. Todos, 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 todos. Yo no sé si ustedes han visto el Mundial, pero si estuviésemos con la selección chilena en el Mundial, estaríamos así. ¿Ya? Imagínense, hoy día Ecuador le gana 2-1 a Alemania. Al entrenador de Ecuador le querían cortar la cabeza. ¿Ya? Todo, que se vaya el partido anterior, que desaparezca, que se vaya, que renuncie, que se vaya, que se vaya, que terrible. El hombre y el equipo estaban pasándolo mal. Y hoy día, seguramente muchos ecuatorianos deben estar saltando una pata y que ojalá sigan jugando como están, que no se vaya el entrenador. Y uno dice, pero oye, hace un par de días atrás lo querías linchar y cortar la cabeza y hoy día casi como que lo invitarías a cenar sin ningún problema a tu casa y compartir en familia. Qué buen entrenador. Digo esto como ejemplo, ¿ya? Porque eh, a todos nos puede pasar esto de la rabia, de la ira, a la alegría, a la ansiedad, a la tristeza, a la pena. Podemos movernos para todas partes. Eso es normal, eso es humano, eso es tradicional, a todo el mundo le pasa. Uno puede llegar muy feliz a ver una película al cine y de la nada hay una imagen o un sonido o una canción en particular que te conecta con la fibra, tú empatizas y te desbordas en llanto y caes en una crisis. Es una crisis que puede ser explicable o inexplicable. Muchas veces quienes comparten con esa persona, si sabe de la historia de vida de la persona, va a entender el por qué está llorando. Pero si yo no sé por qué está así, por qué no sé parte de la historia de vida de esa persona, ese llanto para mí puede ser un chiste, me genera incomodidad, me da como rabia, que cómo se le ocurre estar llorando de esta manera. Si estamos en el cine, qué vergüenza, hasta uno se empieza a sentir como incómodo o incómoda, siempre y cuando no conozca la historia de vida de esa persona en particular. ¿Se dan cuenta? Todos tenemos cambios estos cambios emocionales, estos como cambios de humor, ¿ya? Y no todo cambio de ánimo es sinónimo de bipolaridad, así que mucha atención con eso, muy importante. No todo cambio de ánimo es bipolaridad. Así que ahora vamos a entrar a las diferencias. En la vida cotidiana, por ejemplo, me puedo enojar y me calmo. Me pongo triste por alguna cosa. Tengo días mejores y días peores. Me desregulo por estrés o cansancio. Eso es lo habitual, es lo cotidiano, ¿cierto? Estábamos conduciendo, llegamos a la casa sin ningún problema, de repente ocurre o se ve alguna cosa media rara, me genera una desregulación por estrés al mirar o ver tal o cual cosa, y más eso sumado al cansancio, me genera que tenga una mala expresión, un mal comentario, pero no por eso soy bipolar, ¿ya?
En cambio, en la bipolaridad aparecen episodios más intensos, sostenidos y clínicamente significativos. Por eso tienen que pasar por un proceso de evaluación. No es solamente la corazonada del cambio de humor. Cambian el sueño, como duermen. Habitualmente esas personas no duermen de manera regular, tienen un episodio o estado del dormir que se hace muy complejo. Hay veces que no duermen prácticamente, muchos de ellos no duermen o duermen pocas horas, por pocos minutos, saltado durante la noche, están durante el día durmiendo, durante la noche despiertos, van cambiando totalmente esa apreciación del sueño. La energía, la conducta, la impulsividad y la funcionalidad de la persona se ven total y completamente alteradas. También pueden afectar las relaciones vinculativas, afectivas entre, por ejemplo, sus parejas, sus familiares, sus hermanos, sus amigos, en el trabajo. También se ven afectada la bipolaridad o sea, se ve afectado el bolsillo de ese paciente o de su familia, producto del diagnóstico de la bipolaridad. También tienen una cierta cuota de pérdida de juicio de realidad frente a algunas cosas, son bien de generar mucho riesgo, están siempre al límite y su salud siempre se ve comprometida en alguna área, salud tanto emocional, salud física, salud psicológica. No es solo estar de ánimo cambiante, es una alteración global del funcionamiento. Y cuando hablamos de alteración global del funcionamiento, no es que solamente en una área, en un ítem, tiene este cambio volcánico de humor, sino que eso afecta en distintas áreas de su vida. Yo les dije, por ejemplo, relaciones afectivas, en el trabajo, en su economía, en la capacidad de emitir juicios, son sumamente temerarios. Temerario es como que van a todo, ojo. Temerario no es alguien que tiene temor, ¿ya? Su salud se ve comprometida, por lo general, el cambio de sueño también, la energía, la conducta, la impulsividad, en fin. Hay muchos otros cambios también que van generando las personas. La idea central, hay que entenderles lo siguiente, no es solo el ánimo, también es energía, porque vuelvo con la palabra energía, porque en el mundo de la bipolaridad, la impulsividad, miren, fíjense aquí la imagen, no sé si ustedes ven aquí en la imagen, tenemos al mismo personaje, ¿cierto? El mismo hombre, eh, como de color medio, como a ver, voy a la imagen directa, aquí está la imagen, ¿cierto? Como si fuera electricidad, algo más sombrío, frío probablemente, ¿cierto? Con una mirada un poco más perdida, no se le ven los pómulos arriba, ¿cierto? Se ve un poco más serio, no tan alegre, se ve con una mirada mucho más comprometida frente a algo, como ensimismado en algo. A diferencia del mismo personaje, la misma persona está en el lado derecho, pero ya con una sonrisa gigantesca, la boca abierta más no poder, el pelo para todas partes. Es bien interesante. Acá se ve totalmente apagado, acá se ve totalmente prendido. Acá se ve como perdido literalmente en alguna visión, en alguna idea, y acá se ve sumamente enfocado en alguna área en particular. Algo está ocurriendo, algo está pasando. ¿Se dan cuenta? Es bien interesante esta apreciación en particular, ¿ya? Em, Creo que es importante remarcar lo siguiente, para que presten atención. A veces la bipolaridad no se entiende bien por qué la gente escucha cambios de ánimo y piensa solo en emociones, pero en el mundo de la bipolaridad muchas veces lo más notorio no es solo la emoción. Siempre recuerden que es la energía que despide esa persona, si es que la tiene o simplemente desapareció. La activación. ¿Qué tan prendidos están para alguna actividad en particular de la cual quieran realizar? El sueño, la velocidad en cómo procesan o piensan, la conducta, el cómo se mueven, esta cierta cuota, sobre todo cuando están bien arriba, cuando están bien eufóricos, esa sensación como de grandiosidad, la impulsividad o la sensación de estar acelerado. Ahí tenemos un primer punto de lo que es la energía. Pero también se ocupan mucho palabras como hipomanía, manía y depresión, así que te quiero leer estos tres grandes puntos, porque ojo con esto, la depresión tiene áreas, ¿ya? La depresión tiene distintos prismas, de nuevo la misma palabra, pero la depresión bipolar, que está de la mano con el mundo de la depresión mayor,
¿ya? Está la depresión mixta, A, B, mayor, y depresión bipolar. Se fijan, hay hartos matices del mundo de la depresión. Pero vamos a comenzar con manía, ¿ya? Hipomanía, que es todo lo contrario, hipo hacia abajo, ¿ya? Es como hiperactividad, hipoactividad, ¿ya? Mucha actividad, hipo, baja, nula o muy descendida. Y la depresión bipolar. Eh, Esto obviamente según las fuentes de estadísticas del Instituto Nacional asociado al mundo de la psiquiatría y el mundo de la psicología. ¿Ya? Así que te voy a leer primero el de la manía, que es sumamente importante que tú entiendas dentro del trastorno bipolar estas tres áreas. La primera, manía, que es el estado anormal, elevado, expansivo o irritable. Literalmente esa persona se cree Superman y es probable de subir al piso número 11 y bordear ahí la capacidad y estar sacando cálculo de la proyección y la distancia que puede llegar a tomar si se coloca una capa o sin capa, cuánto se puede llegar a tirar. Y cuánto, recuerden que uno de los puntos del trastorno bipolar es la pérdida de juicio de realidad. Entonces, capaz de sacar cálculos con capa y sin capa para poder tirarse desde el piso número 11 y ver hasta qué tanto puede llegar y si va a morir o no va a morir. ¿Ya? Entonces, es muy grande esa energía como para incluso llegar a evaluar esa posibilidad, con aumento marcado de energía o la actividad en particular, de intensidad suficiente como para poder producir deterioro importante con el tiempo. Por ejemplo, este tipo o esta tipa realmente está totalmente fuera de foco. Digo este tipo, esta tipa, porque puede ser cualquier persona y puede incluso arriesgar su vida, pueden estar hospitalizados, pueden potenciar algunos síntomas psicóticos en algunos casos. Eso es la manía. La manía está arriba, 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 y no paran de arriba, 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 arriba. Y vamos, y claro que sí, claro que no, claro que todo, claro que cuando tú quieras, cuando tú gustes, vamos, 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 vamos. La hipomanía se parece a la manía, pero es menos intensa. Aún así, no es leve en el sentido de la relevancia, ¿ya? No es irrelevante evaluar a un paciente con trastorno o si tú tienes el diagnóstico de bipolaridad dentro de tu área de la hipomanía. Puede traer muchos daños, mala toma de decisiones, puedes pasar desapercibido en algunos casos, incluso la persona puede sentirse mejor que nunca ya que no lo están tomando en cuenta porque bajó. Es un descanso mental, es un descanso corporal, es un descanso visual, prácticamente una desconexión. Si la gente que vio Matrix es literalmente que lo desconecten de la Matrix y cae como un mundo real. Y ese mundo real siempre es mucho más lapidario, mucho más depresivo. Y ahí pasamos al tercer punto, depresión bipolar, porque pasamos dentro siempre esas tres áreas. Es interesante. Imagínate estar en tres islas, ¿ya? Y solo hay tres islas. Está la manía, la hipomanía y la depresión bipolar. Y la persona que tiene este diagnóstico está en una especie de bote o lancha que dependiendo del impulso que sienta es muy probable que viaje a la isla uno, 2 o 3. Manía, hipomanía, depresión bipolar. Y sobre esa isla se va a mover, va a entrar a la isla de la depresión bipolar, o va a entrar a la isla de los hipomaníacos, o va a entrar a la isla de los maníacos. Fiestas a más no poder, interminable, 24/7, nadie duerme. Y en la hipomanía se abraza la tristeza, ¿cierto? El cansancio, pero es como un falso cansancio en algunos casos. Y una tercera isla es la depresión bipolar, donde la pena es lo que prima. Y habitualmente ese estado depresivo bipolar, o bien digo, la depresión en los bipolares, es cuando se pausa la manía, se pausa la hipomanía, se queda totalmente eso mucho más estabilizado, controlado, y aparece en ese momento la conciencia y la realidad del juicio, y evalúan lo que pasó, lo que ocurrió, las consecuencias de esto, y aparece esa melancolía donde el poncho de la depresión es lo que va a abrigar a esa persona, sobre todo en esta época. ¿Ya? La depresión o episodios depresivos dentro del trastorno bipolar puede verse como una tristeza intensa, un vacío existencial, un agotamiento, una anedonia, que es no sentir placer por absolutamente nada,
culpa, desesperanza, enlentecimiento, son como más bobos de lo habitual, irritabilidad o pérdida de funcionamiento. En la bipolaridad, la depresión muchas veces ocupa gran parte del sufrimiento total, porque si pudiéramos hablarlo en porcentaje, yo ahora me voy a aventurar a dar un número para poder entender esto en porcentualmente hablando, ¿ya? Entendiendo que el 33.3 es una de las tres partes de este 100% del individuo. 33.3 para los maníacos, 33.3 para los hipomaníacos y 33.3 para la gente que es, o sea, para la misma persona que tiene esa distribución de ese tercio para la depresión. ¿Ya? Pero muchas veces la bipolaridad no es tan, no es tan perfecta en sus segmentos de esas tres áreas, sino que más bien podríamos llegar a definir que hay un 25 y un 25 para manía e hipomanía, y hay un 50% de depresión inmersa en la vida de los pacientes con trastorno bipolar. Por eso el tratamiento de un trastorno, de un paciente con trastorno bipolar o el acompañamiento de una persona que tiene bipolaridad tiene que ser enfocada en su estabilidad emocional, porque su desajuste emocional va a gatillar desde la depresión el viaje hacia la manía para sentirse totalmente dueño del universo o ser una hormiga debajo de la tierra con la hipomanía. Así que quien, por así decirlo, maneja y tiene el control es la depresión. Yo me atrevería a decir en este juego de metáfora porcentual, ¿ya? Que las personas dentro del trastorno bipolar predominan más en un 50% la depresión y se distribuye el otro 50% en estos dos, entre manía e hipomanía. Hasta acá, ¿te está haciendo sentido lo que estamos hablando? ¿Hasta acá lo habías escuchado, lo habías entendido, lo habías visto de esta manera? Si te ha pasado, conoces a alguien, ¿te hace sentido un poquitito lo que estamos hablando con esa persona que tú conoces? Bueno, de ser así, espero que sí. Bien, sigamos. Los matices son muy relevantes. Ya hay mucha importancia para mí este día para poder proyectar algunas ideas para entender mejor lo que es el trastorno bipolar. No todas las personas bipolares pasan de euforia a tristeza en un mismo día. Ya eso es un mito frecuente. Euforia son amos y dueños y señores del universo. Y luego, el mismo día, caen en una depresión. Hay gente que cree que durante el mismo día pueden pasar de un estado a un otro. Pero la verdad es que no. Por ejemplo, en el cine, en redes o en conversaciones cotidianas se caricaturiza mucho la bipolaridad como alguien que en 5 minutos pasa de reír a llorar. Pero clínicamente lo que se observa cuando uno atiende pacientes son episodios que suelen durar días, semanas o incluso en algunos casos meses. No simplemente cambios emocionales instantáneos, sino también hay una permanencia de un estado en particular. Es como que, si bien están dentro esas tres grandes instancias de, por ejemplo, decir maníacos, hipomaníacos o depresivos, las tres luchan entre sí para poder permanecer y generar una sobrevivencia en el individuo y que el individuo, dependiendo los o las retribuciones que habitualmente son por el mundo externo, está recibiendo por ese estado en particular. Así que si hoy en día entra a un mejor estado de la persona desde esa depresión, es muy probable que esa depresión lo acompañe mucho más tiempo de lo normal. Y ahí muchas veces se dice algo como, por ejemplo, hoy se le quitó lo depresivo, está como más triste, o sea, se le quitó lo bipolar, está como más triste. Parece que era depresión nomás. O decir, oye, no, si este medio hiperventilado, si hiperactivo, si lo que tiene no es bipolaridad, es muy hiperactivo. El chico es así, obviando la manía, obviando la euforia, obviando la hipomanía, obviando la depresión bipolar, porque no se conoce, pues es difícil que en una familia las personas sepan en su totalidad del diagnóstico de los síntomas o de lo que significa tener, padecer o ser desde algún punto en particular en materia de salud mental o bienestar emocional. ¿Ya? Entonces, si el trastorno bipolar no es simplemente ser cambiante,
La gran pregunta es, ¿qué tipos existen? ¿Cómo se manifiesta y cómo se diagnostica realmente? Es donde vamos a entrar justamente ahora, ¿ya? Así que tenemos trastorno bipolar 1, tenemos trastorno bipolar 2, tenemos trastornos ciclotímicos o de ciclotimia también, que se le puede llegar a decir, ¿ya? Así que vamos a hablar de estos tres en particular en esta nueva fase o en este nuevo bloque de este hermosísimo programa que tú me estás acompañando de la mejor manera posible, ¿ya? El bloque 2 son tipos, síntomas y diagnósticos. Y aquí quiero que prestes mucha atención porque no es... A ver, esto lo vas a recibir, probablemente queden algunas ideas, otras no se queden por completo dentro de ti y vas a tener que volver a ver el video, que recuerda que mañana se sube por YouTube. Todos los viernes, por lo general, a más tardar el día sábado, yo subo los programas a YouTube. Así que si te olvida algo y lo quieres estudiar, pídeme el resumen. Si lo quieres estudiar escuchando mientras hace cualquier tipo de actividad, el otro día me decía alguien que estaba haciendo deporte y tenía puesto así como si fuera una especie de podcast. Esto no es podcast, es un programa terapéutico. Quizás tiene un estilo medio parecido, no lo sé, pero no tiene imágenes. Si te das cuenta, no tiene proyecciones, no tiene power, no tiene video, no tiene zoom, palabras, letras y cosas que se hacen de que todo el mundo necesite más ver esas cosas hoy en día. Yo encuentro que debemos pulir las cosas como eran antes. Antes uno se detenía a escuchar, se detenía a mirar. Antes uno tenía tiempo para poder leer, mirar, observar, compartir. Hoy en día parece que todo tiene que ser rápido en segundos para que llame tu atención. Así que las personas que están viendo esto por primera vez o quienes están ahora en vivo por primera vez, lamento mucho no ser más entretenido o tecnológico para estos videos, ¿ya? Pero fiel al estilo de lo que yo creo que necesitamos hoy en día como sociedad, que es que realmente uno aprenda y quien quiere aprender lo va a apreciar de esa manera, ¿ya? Trastorno bipolar 1. Se diagnostica cuando ha existido al menos un episodio maníaco. Puede haber o no episodios depresivos mayores, pero el episodio maníaco por sí solo ya cambia el diagnóstico a bipolar de tipo 1, trastorno bipolar 1. Lo importante aquí es entender lo siguiente. La manía puede ser muy disruptiva, puede implicar pérdida de juicio de la realidad. Pérdida de juicio de realidad es que no logra identificar que naturalmente, eh, por ejemplo, a ver, una idea rápida. Eh, ya. Eh, no es esperable que alguien muela el café y se coma el café molido. Lo esperable es que alguien tome el grano de café, lo muela, pase por un filtro, por una prensa y se filtre y salga un cafecito como una bebida caliente, probablemente, y se tome el té. ¿Ya? Pero la persona puede llegar a decir, pero da lo mismo porque yo como el grano, lo mastico, ¿cierto? Con la misma saliva, se mezcla y es como estar tomando café. No es lo mismo. Y no es lo mismo. Pero esa persona cree que es lo mismo. Algo está pasando en esa persona. Entonces, no siempre, por muy lógica que puede llegar a sonar una explicación de alguien, tiene que tener un buen sentido o un juicio adecuado o correcto. Por eso se pierde el juicio muchas veces en los casos de trastorno bipolar, sobre todo en el bipolar 1, ¿ya? Donde recuerden que al menos debe haber un episodio maníaco, ¿ya? Puede implicar, como decía, pérdida de juicio, impulsividad, conductas de riesgos, gastos excesivos, grandiosidad, irritabilidad intensa, disminución extrema de sueño, es decir, es como que no duermen. ¿Qué producen ellos dentro de su cuerpo, dentro de su mente, que no les da sueño? Incluso pueden llegar a generar algunos casos o momentos algo psicóticos, ¿ya? Esto es muy interesante porque al pasar al trastorno bipolar 2, que se caracteriza por tener al menos un episodio hipomaníaco,
al menos un episodio depresivo mayor y sin historia de episodio maníaco. Es decir, el trastorno bipolar de tipo 2, ¿ya? Es, de alguna manera, como se puede llegar a creer o decir, eh, no es menos intenso, es total y completamente diferente. Pero lo que sí, la persona no está arriba, ¿ya? No es un Superman con superpoderes que se puede tirar desde cualquier roca a cualquier abismo donde va a encontrar agua y va a salir a flote, ¿ya? Ojo con eso. Estoy exagerando en el ejemplo, pero habitualmente ellos hay que frenarlos un poco, decirle, oye, espérate un poco, ¿cómo se te ocurre hacer eso? Es muy peligroso. No, si no pasa nada, ya lo he hecho. Ya, pero por fortuna has salido vivo, pero no por eso quiere decir que no, si, pásame al sobrino, sobrino, vamos. ¿Cómo se te ocurre llevarte a mi hijo? No, no, ni tú lo hagas, ni menos cuando, oye, pues si yo ya lo he hecho. Y a mí me ha salido espectacular, pero no por eso tiene que también correr el riesgo con su propia vida y con la vida de los demás, ¿ya? En el caso de la persona con trastorno bipolar tipo 2 o trastorno bipolar 2, esos episodios de manía, esos episodios de euforia excesiva, de energía, lava volcánica que explota para todas partes, no tiene que tener episodios como tal, ¿ya? Pero sí puede haber hipomanía y depresión mayor. Esto es muy importante porque muchas personas creen que tipo 2 o el bipolar, eh, trastorno bipolar 2 es igual a menos grave. Y eso no es necesariamente así, ¿ya? La hipomanía puede ser menos intensa que la manía. Sí, pero la carga depresiva en el bipolar 2 puede ser muy profunda y muy incapacitante. Por eso es muy delicado tener una claridad de su trastorno bipolar, ¿ya? Y están los trastornos ciclotímicos o el trastorno bipolar, y es así como slash ciclotimia, que es un patrón crónico de fluctuaciones del ánimo de sintomatologías hipomaníacas y depresivos, ¿ya? Durante al menos 2 años en adultos. ¿Y por qué en adultos? Porque el trastorno bipolar habitualmente se da desde una cierta edad en adelante. No hay niños bipolares, ¿ya? Ojo con eso, ojo con eso. En algunos casos es muy difícil diagnosticar niños con bipolaridad porque son muchos los síntomas y tiene que ser muy acucioso el evaluador, la persona que tiene que tener un ojo y un radar eh, clínico maravilloso, y además tiene que tener una historia de su vida total y completamente clara y ojalá completa de la vida de ese niño para poder llegar a ese diagnóstico en particular. ¿Ya? Yo te quiero leer de nuevo de la ciclotimia para que quede un poco más claro. Durante un patrón crónico, las fluctuaciones del ánimo con síntomas hipomaníacas están depresivas. O sea, están presentes, sobre todo con depresión, pero durante al menos 2 años en adultos. Y en el caso de adolescentes y algunos niños, 1 año, ¿ya? Sin cumplir de forma sostenida criterios completos de episodio maníaco, hipomaníaco o depresión mayor. Algo así como la ciclotimia es como vivir con oscilaciones del ánimo persistentes, reales y desgastantes, pero no alcanzan la intensidad diagnóstica plena de los episodios clásicos de bipolar 1 o bipolar 2. Es decir, el trastorno ciclotímico está aparte, tiene que ver con la psicopatología de las emociones, como el trastorno bipolar 1 y 2, pero no es ni el hermano chico, ni el hermano grande, ni el hermano lejano del trastorno bipolar. Es otro diagnóstico que está en un grupo medianamente cercano, pero también hay que tener mucho ojo para poder llegar a dar ese diagnóstico en particular, porque una cosa es tener ciclotimias y lo otro, ya ser ciclotímico, y lo otro es tener el diagnóstico bipolar. ¿Ya? Bueno, los síntomas de la manía y de la hipomanía. Te he hablado mucho de manías, maníacos, hipomanía, ¿ya? Pero quiero entregarte detalles para que puedas entender un poquitito mejor. Hasta acá, de nuevo, ¿te hace sentido lo que estamos hablando? ¿Te hace sentido lo que estamos conversando un poquitito? ¿Lo habías escuchado así? Me gustaría leerte, ¿ya? Me gustaría leerte. Me gustaría saber qué opinas, qué piensas.
¿Y cómo estás? Si tienes tu tecito, tu café por ahí cerca o a mano. Bien, bien, súper bien. Bueno, por lo que me dicen, recuerden escribirme al chat que está así como público para todos. Algunas personas me escriben por interno, ¿ya? Pero lo ideal es que me puedan responder o puedan escribir lo que ustedes gusten acá, ¿ya? Así que así lo podemos ir leyendo todos y lo puedo tomar, pero si me lo escriben por interno, que son bien interesantes las preguntas que me hacen por interno, pero creo que tengo que responderlas por interno. Ya, bueno, Katy pregunta, ¿los episodios responden a alguna situación del entorno o son sin razón aparente? Ah, muy bien. Bueno, en algunos casos, esto es bien interesante, ¿ya? Porque es difícil poder responder esta pregunta porque en algunos casos de algunos pacientes con bipolaridad responden específicamente a una euforia propia del entorno. Por ejemplo, imagínate llevar a un paciente trastorno bipolar tipo 1, que son maníacos, a una discoteca y de una disco pasar a un carrete, de un carrete a una fiesta y de luego vamos a las competencias de vehículos, no sé cómo se llaman esas, nunca he ido, entonces pero he escuchado que hay gente que le gusta ir a ciertos puntos en donde hay carreras clandestinas a eso, y la persona prácticamente, eso a las 6 de la mañana, y más que trabajar, no sé, yo creo que alcanzo, igual llego, voy para allá, me ducho, me visto, me cambio de ropa y estoy, no es necesario dormir. Dormiré en el auto para allá, dormiré en la micro, qué sé yo, y ahí el entorno está respondiendo un poquitito a la activación propia de esa euforia o de esa manía. Y en algunos casos, los pacientes necesitan para poder estar y sentirse bien en su propia zona, comillas, de bienestar, que sin razón aparente empiezan a llamar por teléfono y empiezan a armar los encuentros y empiezan a armar las salidas porque justo vio algo, una música electro, es que hoy día es viernes, electro, y justo fin de mes, motivo suficiente para ir a hacer cualquier cosa, pero tengo que ir o a lo mejor con alguien o puedo ir solo. Y muchas veces los pacientes que tienen el diagnóstico de trastorno bipolar se mueven más en solitarios, no en duplas o en grupos, ¿ya? ¿Por qué? Porque el hecho de estar como con más personas o en grupo frena habitualmente todos sus procesamientos mentales, frena toda su activación, frena todas las posibilidades infinitas que pueden llegar a aparecer en su manía, ¿ya? Así que va a depender del paciente. Así que podríamos decir que sí, depende del entorno y también sin ninguna razón aparente, ambas posibilidades se puede llegar a dar, pero va a depender del caso en particular. Sobre todo, por ejemplo, si no alcanza a tener el diagnóstico de trastorno bipolar 1 y es trastorno ciclotímico, es muy probable que esté ahí siempre deambulando de allá y para acá. ¿Ya? Bien, síntomas de la manía, síntomas de la hipomanía. Aquí es importante que se pueda entender esto. Son alteraciones del ánimo, más energía, más conducta, más pensamiento, igual el diagnóstico. ¿Ya? El núcleo, como por excelencia, es el estado de ánimo que anormalmente se ve elevado, expansivo o irritable. Hay un aumento de energía o actividad dirigida a objetos. Al ir en particular y hacer algo o llenarse en esos vacíos de esas situaciones en particular. Síntomas frecuentes, por ejemplo, son la autoestima total y completamente inflada, como te decía, grandiosidad, ¿ya? Tienen una especie de menor necesidad de dormir, se ponen más hablador de lo habitual o habladoras, presión del habla, te empujan al conversar, te empujan a chatear, te empujan a juntarte, te empujan a salir, te empujan, te ponen presiones para que tú realices tal o cual actividad que ellos quieren realizar, ¿ya? Pero muchas veces lo hacen porque saben que solos podrían no tener tal acción en particular, entonces necesitan a un tercero.
fuga de ideas, se le escapan las cosas constantemente, tienen pensamientos circunstanciales a más no poder, hay sensación de pensamientos acelerados, muchas veces se transforman en palabras o ideas totalmente inconexas, tienen distracciones, son muy distraídos, tienen un aumento en sus actividades físicas, hay una agitación psicomotora, tienden a involucrarse en actividades riesgosas, gastos excesivos, sexualidad de riesgo, decisiones impulsivas, proyectos fantasiosos e irreales, consumo, consumo de distintas cosas, sustancias y en algún caso de algunas bebidas en particular. Quiero evitar decir específicamente qué, pero ustedes me pueden entender, yo creo. ¿Por qué? Como esto después yo lo subo a YouTube, no quiero que me lleguen a banear, como dicen los chiquillos, como se me llega a bloquear por ocupar esas palabras que siempre YouTube las tienen como bloqueadas, ¿no? En la manía, esto genera deterioro importante de las funciones globales de las personas y en algunos casos puede requerir, como te decía hace un ratito atrás, hospitalización. Se hace mucho más denso, se hace mucho más complicado. En el caso de los síntomas de trastorno bipolar, que son habitualmente los hipomaníacos, recuerden que la bipolaridad se divide como en dos grandes grupos, ¿cierto? Tenemos a tres grandes grupos: los maníacos, hipomaníacos y depresivos. Y habitualmente los hipomaníacos se llevan mejor con los depresivos, pero también es una depresión a la base lo que tiene un paciente con trastorno bipolar, un paciente con trastorno bipolar tipo 1 maníaco. Hay una depresión de origen. Bueno, síntomas de depresión bipolar: tristeza persistente o esa sensación de vacío, la anedonia, que es pérdida de interés o placer, fatiga intensa, sueños aumentados o insomnios, culpa, sensación de inutilidad, pensamientos de que son inútiles, dificultad para pensar o concentrarse, lentitud o agitación, desesperanza, ideas de no estar en este plano terrenal, irse para otro plano terrenal. Habitualmente hacen ridiculeces, digámoslo como tal, porque la vida es hermosa, pero desde un punto de vista profesional, claro, no puedo referirme como ridiculeces porque son parte de los síntomas, pero generan lesiones, ya autolesiones. Es bien interesante esta regla en particular porque, eh, bueno, no quiero mencionar específicamente, como esto después queda como un espacio abierto en Internet, las ideas en particular del último que mencioné, en qué plano terrenal estar o no estar, ¿cierto? O en qué plano celestial. Pero creo que tú entiendes ese punto, ¿cierto? Entonces, bordean mucho esas ideas o pensamientos del estar o no estar, ¿ya? Y en el caso de episodios mixtos o con características mixtas, que es donde se mezclan estos síntomas tanto del maníaco como el hipomaníaco, es bien interesante porque aquí muchísima gente se reconoce tanto como por un lado como por otro. Es difícil encontrar gente habitualmente hablando que diga, sí, yo soy de este tipo o soy de este tipo. Por lo general la gente, quizás tú que estás escuchando esto y que estás viéndome ahora aquí en vivo o después por video, puede que digas, hoy me pasa como un poco de esto y un poco de esto. Como que yo siento que tengo un poquito de aquí y un poquito de acá, ¿ya? Pero quiero explicártelo de esta manera. A veces no vemos un episodio puro depresivo o un episodio puro maníaco o hipomaníaco. Hay personas que están profundamente tristes, desesperadas o vacías y al mismo tiempo tienen esa energía que los potencia, que los acelera, son irritables, tienen insomnio, no pueden dormir, tienen pensamientos intensos, agitación interna. Esa mezcla puede ser especialmente dolorosa y riesgosa, porque la persona no solo sufre mucho, sino que además puede tener energía para actuar impulsivamente. Entonces, si pudiéramos decir que los tres grandes diagnósticos o síntomas, ¿ya? O sea, todos los síntomas son complejos, pero el trastorno bipolar 1, trastorno bipolar 2 o los ciclotímicos, ya que en algunos casos también pueden llegar a llamarse episodios mixtos, que es la mezcla de los dos eslabones del trastorno bipolar,
tienden a ser mucho más habituales los episodios mixtos o las características mixtas que solamente de un área u otra del trastorno bipolar. Yo no sé si ahora, con todo lo que estamos hablando, tú dices, parece que no tiene nada que ver decirle a una persona, oye, que soy bipolar, solamente porque tuve una discusión y estábamos súper bien y ahora estábamos mal. Se dan cuenta que es muy importante tener una cuota de claridad respecto a algunos diagnósticos en salud mental. Por eso es importante eh, no solamente acudir a un especialista o seguir información correcta o adecuada o ir a la fuente del profesional donde corresponde, porque si nos empapamos de datos o estadísticas o cosas asociadas a influencers que no tienen base científica o profesional o práctica teórica clínica, nos vamos a empapar de pura psicología pop, ¿cierto? Entre comillas, psicología pop, o nos vamos a empapar de datos o información que no es la que corresponde. ¿Mm? Así que eso puede ser punto de los síntomas en base a los espacios mixtos, ¿ya? Ahora, eh, te quiero comentar lo siguiente. Los diagnósticos, ¿cómo se hace realmente? Yo en todos los programas te he comentado cómo se diagnostica, pero no para que lo diagnostiques tú, sino que más bien, ¿cuál es el camino o el paso a seguir para poder tener una claridad? Es sumamente importante para un paciente, varón o una paciente dama, ¿ya? O tú que estás escuchando esto, independiente de qué área te encuentres, tener una claridad, no solamente por parte de tu especialista, tu profesional, sino que también tener un cierto conocimiento, ¿ya? Es importante porque al final es tu vida, es tu mente, es tu corazón, es tu alma, es tu esencia. Y es importante que tú sepas quién eres tú, o de dónde vienes tú, o hacia dónde vienes tú. Y ese conocimiento que es tuyo, solamente tuyo y para ti, creo que es fundamental entenderlo de la mejor manera posible, ¿ya? También por eso nace este programa de todos los jueves, ¿ya? Para que aprendas un poquito más y aprendamos juntos. Que quede muy claro esto, porque a terapia y a consulta llegan muchas personas muy confundidas, muchas familias muy confundidas, ¿ya? El diagnóstico no se hace por una frase suelta de algún comentario, de alguna cosita que dice o que dijo, o este último tiempo, esta última semana, o este último mes, ¿ya? Quizás esta última semana o este último mes ha gatillado el diagnóstico, pero aquí hay que hacer un barrido, como cuando yo tengo que hacer evaluaciones de diagnóstico para personas dentro del trastorno espectro autista, ¿ya? Para personas autistas. No es solamente pesquisar un par de datitos, sino que hay que hacer un barrido de su vida personal en distintas áreas, ¿ya? Tener una visión completa de distintas etapas de desarrollo de la vida de la persona y cómo ciertas situaciones han marcado la sintomatología y algunos signos en particular de la persona, ¿ya? No basta con que alguien diga, cambia mucho de ánimo, tiene carácter fuerte, a veces está feliz y a veces está triste, no duerme mucho cuando está motivado, ¿ya? A mí me pasa muchas veces que eh, yo no soy de acostarme tan tarde. Aquí en la casa nos acostamos relativamente temprano, ¿ya? Eh, pero yo tampoco soy de acostarme muy tarde. Antes, hace muchos años atrás, yo tenía mi horario de sueño totalmente distorsionado porque trabajaba durante día y en algunos casos me tocaban turnos de noche. Entonces tenía que trabajar, dormir unas ciertas horas, trabajar de noche y así y así estuve por años. Entonces mi mente, mi cuerpo y mi alma se adaptó a ese estilo. Cuando yo dejé el trabajo de noche por los turnos, cuando yo dejé de tener muchos como proyectos en muchos espacios y empecé a alinearlos todos, sentí como que tenía vacíos y tiempo, vacíos no emocionales, vacíos de hacer cosas. Y tenía mucho tiempo porque estaba acostumbrado a no tener tiempo. Y cuando tenía tiempo, prácticamente tenía que hacer otras cosas. Con el tiempo y ya viniéndome a vivir aquí al campo, prácticamente se va la luz del sol y ya es sinónimo de estar casi acostado.
El campo te da otro movimiento, otra acción. Pero no solamente el campo, sino que también tu vida y tus cosas. Entonces, hoy en día llega a cierto punto, por ejemplo, estoy muy motivado, estuve muy motivado y sigo motivado con mis cosas, mis libros, mis trabajos, mis proyectos, mis cosas en general. Aquí el campo, la vida, tengo una gana de mover unas mesas, colocar aquí un living como al aire libre, en fin, cosas por el estilo. Pero hay veces que el tiempo no me acompaña. Y no me acompaña ni el tiempo ni el clima, ¿cierto? Que además hace frío, está todo oscuro. Y si la luna no está así despejada y no está bien enérgica, iluminando, es difícil y es poco lo que se ve. Pues, entonces, ¿qué voy a hacer afuera? Y el frío también invita a estar más arropado, más lento y ya irse al sobre, ¿cierto? Entonces, uno, no porque tenga motivaciones en particular, por ejemplo, el caso de como les contaba, mis libros, yo me quedaba avanzando lo que más podía. Y llegaba a un punto en que literalmente mi cara y mis ojos eran así, estaban. Y era como, tengo que terminar, tengo que terminar, tengo que terminar. Pero, para ser honesto, pocas veces hice esa situación y yo mismo me decía después, y te invito a que tú hagas esa reflexión, es decir, no, estás forzando tu motor, vas a escribir puras tonteras, estás haciendo a la fuerza las cosas y las cosas a la fuerza no corresponde hacerlas, anda, descansa. Tienes que descansar, tienes que dormir. El paciente maníaco, ¿qué va a reflexionar sobre eso? Todo lo contrario, hay que seguir hasta que termine y inyectemos café y energética y qué sé yo, música y luz y mucha iluminación. La noche la hacemos día, ¿cierto? En fin, bueno, como les comentaba, las frases no bastan solo para evaluar a un paciente, ya sea por parte de su familia o, o, o las familias diciéndole al paciente para que diga en consulta, es que cambio mucho de ánimo, tengo un carácter fuerte, a veces estoy feliz, a veces estoy triste, estoy durmiendo poco, sobre todo cuando estoy motivado. Ya, eso no es suficiente, eso no basta. Lo que se tiene que evaluar por parte de un profesional y la realización de un buen diagnóstico es considerar el historial clínico completo del paciente, la edad en la cual se iniciaron los síntomas según el discurso que uno pueda estar chequeando y revisando, observando y puliendo por parte de lo que escucha desde el paciente. El curso de los episodios, qué cosas ocurrieron, en qué etapa de su vida, en qué contexto, cómo se encontraba, qué estaba haciendo y cómo se dio todo eso. La duración de esto, la intensidad de estas situaciones, si es que hay un deterioro funcional en alguna de sus áreas o de carácter global. Si hay antecedentes familiares, que por favor también la familia se suma al proceso de evaluación. Si pueden ser citados, si tú, especialista, puedes citar a la familia del paciente que está en ese tramo de evaluación de proceso psicodiagnóstico, haz que también puedan incluirse el proceso de evaluación, ¿ya? Chequea el tema de su sueño, de la estabilidad, del descanso, la impulsividad, si es que está consumiendo algún tipo de sustancias, tiene episodios depresivos previos al proceso evaluativo, síntomas psicóticos, si es que existen enfermedades médicas, efectos de antidepresivos o estimulantes o psicoestimulantes, relato del entorno, invitar, como te dije bien, a la familia, si es que es posible. ¿Te das cuenta? Aquí te mencioné como unos 15 puntos aproximadamente de distintas pesquisas evaluativas que hay que tener para poder llegar a dar con alguna de las posibilidades de un diagnóstico en salud mental, específicamente en el punto o en el mundo del paciente que tiene trastorno bipolar. ¿Ya? La duración, o sea, una orientación de los episodios que deben existir. ¿Cuánto tiempo debe estar existiendo estas situaciones en el paciente? Eh,
te lo quiero decir con mucha prudencia, pero según los datos estadísticos, ¿ya? Según la estadística y según los estudios. En el caso de la manía, suele durar al menos una semana o menos si requiere hospitalización en algunos casos. Es decir, ¿cuánto tiempo va a estar el maníaco en estado eufórico? Es muy probable que sea con muchísima intensidad, pueden ser realmente minutos, horas, días o máximo una semana. Es difícil encontrar pacientes que están 3 semanas o un mes en estado de euforia total. Ya es imposible encontrarse con alguien así. Si fuese así, hay que revisar y evaluar otras apreciaciones porque probablemente esté comorbilizando otros diagnósticos y se estén complementando otros trastornos en particular. ¿Ya? La hipomanía habitualmente llega a durar alrededor de 4 días y el episodio depresivo mayor como mínimo 2 semanas. ¿Ya? Entonces, es bien interesante este punto. Ojo, no te digo esto para que tú empieces ahora a sacar cálculos y cosas por el estilo, no es la idea. Pero para que tengas una idea de que cuando la persona entra a una evaluación, tú entras a ser evaluada, evaluado, o tu familiar que está pasando por este proceso, uno de los puntos más relevantes a chequear, pesquisar y evaluar es el tiempo de duración de estos episodios, su intensidad y su impulsividad. ¿Ya? Diagnósticos diferenciales con que se puede confundir. Esto te va a habitualmente dar muchas otras apreciaciones también en materias de información y pesquisa de la información. ¿Qué es diagnóstico diferencial? Son otros diagnósticos por sus síntomas que se pueden llegar a mezclar o a complementar. Por ejemplo, depresión unipolar, trastorno de déficit por atención. Yo estoy seguro que cuando tú estuviste escuchando un poco antes de llegar a este punto, dijiste, ¿y si no es manía, euforia, si es hiperactividad? Bueno, se puede llegar a confundir también con la hiperactividad. Si tú viste el programa de hace unas par de semanas atrás, de trastorno límite de personalidad, probablemente estés chequeando y conectando algunos puntos muy similares. Es muy distinto estar consumiendo sustancias a creer que porque consumes sustancias eres bipolar. ¿Ya? Una cosa no lleva a la otra. Son completamente diferentes. Un duelo complejo, una ansiedad severa, trastornos del sueño, e incluso en algunos casos trastornos alimenticios, trastornos psicóticos, problemas de tiroides o neurológicos, efectos de fármacos, pueden ser diagnósticos que no tienen nada que ver con la bipolaridad, pero se pueden llegar a confundir y de muy mala manera dar también como diagnóstico en algunos casos. Imagínense lo que acabo de decir, problemas de la tiroide o problemas neurológicos pueden llegar a confundir a los evaluadores. Por eso es muy importante acudir y realizar las evaluaciones con la gente idónea o más expertise en algunos casos. ¿Ya? Importante, por favor, guárdate esto aquí dentro de tu mente y también en tu corazón. No todo lo impulsivo es bipolar, no toda inestabilidad emocional es bipolar, no toda energía alta es, eh, perdón, no falta de energía es hipomanía y no toda depresión recurrente es bipolar, pero algunas sí lo son y por eso una evaluación seria es tan importante, una evaluación rigurosa es tan fundamental para llegar a determinar el diagnóstico de bipolaridad. Porque una persona que tiene bipolaridad no es simplemente porque le dieron los monos y cambió de un lado para otro, sino que es algo que, además de estar sufriendo, lo, lo pasan mal, no lo pasan bien. ¿Ya? Bueno, hasta aquí. Hemos hablado de qué es, cómo se ve, cómo se diagnostica. Pero la pregunta más importante para muchas personas es esta: ¿tiene arreglo? ¿Tiene solución? ¿Se puede tratar? ¿Se puede vivir bien? ¿Hay estabilidad posible? Y la respuesta siempre es sí. Hay tratamiento, hay herramientas y sobre todo, querida y querido, hay esperanzas. ¿Ya? Hay muchas esperanzas, siempre hay esperanza. Tratamiento, estabilidad y cuidado integral. Esto es lo más importante.
Así que te lo quiero decir desde un punto de vista profesional, responsable, pero muy, muy esperanzador. ¿Ya? El trastorno bipolar no se resuelve solo con fuerza de voluntad. No se trata de controlarse un poco más, no se trata de echarle más ganas. Es una condición que necesita comprensión, tratamiento y seguimiento. Y sí, muchas personas pueden alcanzar mucha estabilidad y una buena calidad de vida con tratamiento adecuado. Es decir, se puede. ¿Ya? Así que primer punto, para que lo podamos entender, yo te comentaba en el programa anterior, eh, bueno, y siempre me lo preguntan también, sobre todo cuando voy a lugares y charlas, pero asocian de que vivo en el campo, en un cerro, uso poncho y tengo el pelo largo, como si fuera enemigo de los fármacos. Y la verdad es que el tratamiento psicofarmacológico es una herramienta que tenemos los seres humanos para poder avanzar en el tratamiento de fondo, que es la disminución de los psicofármacos, ojalá no consumirlos, pero si no puede una persona llegar a estabilizarse con los distintos tratamientos tradicionales o complementarios, naturalmente necesitamos la ayuda externa de los medicamentos, de procesos más psicofarmacológicos para poder generar ciertas estabilizaciones y desde ahí el control, por fin, tanto de tu mente como de tu cuerpo para poder seguir trabajando y avanzando. ¿Ya? Así que no quiero mencionar si son ansiolíticos, ni psicotrópicos, ni de alguna marca o de alguna cosa. Nada por el estilo porque no es la intención y tampoco me corresponde. Desde mi profesión de ser psicólogo, eh, puedo dar apreciaciones, pero no cosas tan detalles o tan específicos. Esos son para los profesionales pertinentes, ¿ya? Así que vamos a categorizarlo nomás, ¿ya? Mm, quiero comentar lo siguiente, miren, una evaluación psiquiátrica, lo voy a decir aquí desde lo que habitualmente he compartido con algunos colegas, cuando he tenido reuniones clínicas, cuando he tenido que ir a ver a profesionales en reuniones en pro del bienestar de nuestros pacientes, en fin, cosas por el estilo, ¿ya? Y los estabilizadores del ánimo, entre paréntesis, hay uno bien clásico, bien clásico, bien clásico, yo creo que si alguna vez tú te has sentido mal, confundido, confundida, y has ido a una evaluación con algún psiquiatra en centros públicos o de rápida atención, hay un medicamento en particular que se le da casi a todo el mundo y que es de ajuste emocional. Es como es un regulador bastante interesante. Se le llama estabilizador del ánimo, ¿ya? Algunos antipsicóticos atípicos también pueden llegar a ser muy recomendables. Manejo cuidadoso de síntomas depresivos, maníacos o mixtos son los que busca o es lo que busca y lo que necesita tener habitualmente la ingesta de estos medicamentos en particular, ¿ya? Habitualmente, según el tipo de bipolaridad, pueden haber patrones de recaídas, aparece de nuevo el sueño, las comorbilidades y las tolerancias o las intolerancias, ¿ya? Pero es muy importante, si tú no sabes, si tú estás pasando por un proceso de evaluación, si tú ya tienes tu evaluación o ya tienes tu proceso, por favor, no tienes que automedicarte. Tampoco tienes que suspender tu tratamiento sin la supervisión y mucho menos hacer lo que mucha gente hace, que empieza como a disminuir. Si tomaba dos, tres pastillas, ahora tomo dos o una porque me siento un poquito mejor. Me tomaba dos pastillas o una, ahora la parto en la mitad esas cosas no se hacen, no dan ni un resultado. Ya no dan ningún resultado, porque los medicamentos están hechos para que ese tamaño en particular haga el efecto que se tiene que realizar en el cuerpo de la persona según la edad, el peso, la altura, en fin, muchos otros parámetros que se hacen. Entonces, cuando uno empieza como así, como dividir sin el proceso de supervisión o sin eh, el tratamiento con tu médico adecuado, lo único que estás haciendo ahí es hacerte creer que las cosas están mejor y luego viene el efecto rebote y ¡pum!
te da una bofetada de realidad y de nuevo vuelves a empezar, ¿ya? Lo importante es comenzar con harto gramaje y en paralelo con tu tratamiento terapéutico para ir disminuyendo los gramajes. Y ojalá llegar a cero, ¿ya? Pero no eso de dividir, a veces sí, a veces no, porque sí, esas cosas no se hacen, ¿ya? Está mal. El tratamiento farmacológico suele ser una pieza central en muchos casos, especialmente en los pacientes bipolar de tipo 1 y en cuadros con descompensaciones importantes, por ejemplo, cuando hay también otra mezcla con otros diagnósticos en particular, ¿ya? La psicoterapia no reemplaza absolutamente nada y a nadie, pero ¿por qué? Porque el foco de la psicoterapia, que es lo que yo habitualmente realizo, yo soy psicólogo y psicoterapeuta, es acompañar y fortalecer, ¿ya? Así que habitualmente el objetivo de la psicoterapia en pacientes con el diagnóstico de trastorno bipolar es la psicoeducación de lo que pasa, de lo que ocurre, de lo que tiene que hacer, reconocer eh, señales y recaídas, trabajar adherencia al tratamiento, la regulación emocional, hábitos de sueño, manejo de la culpa, de la autoestima y de la valía propia, trabajo con traumas, si es que corresponden, generar un sostén de relación y proyecto de vida, ojalá tanto a mediano como a largo plazo. ¿Ya? No jugar a proyectos a corto plazo porque es prácticamente darle un dulce a un niño en muchos casos, y eso no corresponde. Acompañar el duelo por el diagnóstico también es muy, muy relevante. ¿Y qué significa acompañar el duelo por el diagnóstico? Que muchas veces las personas pasan un proceso de evaluación y no esperaban tener el diagnóstico de bipolaridad, ni su familia ni ellos. Y eso para muchos es un balde de agua fría del cual uno tiene que acompañar para secar rápidamente, darles nuevas ropas, se quita y puedan volver a vestirse y salir adelante, tanto a sus pacientes como a su familia. ¿Ya? El sueño también como pieza, pero fundamental. Y cuando yo siempre hablo de sueño, usted ya me ha escuchado hablar de esto, pero cuando uno habla de sueño, yo hablo de sueño, es el descanso, el lograr dormir, el poder descansar. El cuerpo tiene que hacerlo. Es casi un mensaje sagrado y me voy a arrancar con los tarros, pero hasta incluso medio bíblico. Así que no deja de ser menor esa apreciación, ¿ya? Si hay algo que en la bipolaridad no es un detalle, es el descansar y es el sueño, ¿ya? Privar de sueño genera desestabilización. Los horarios caóticos empeoran la vulnerabilidad, generan un aumento mucho más de desajustes. El cuerpo necesita ritmos más predecibles. Un paciente con bipolaridad, tanto maníaca como hipomaníaca, depresivo bipolar, necesita orden, estructura y seguir, entre comillas, el paso a paso. Si a las 10 hay que acostarse, a las 10 hay que acostarse. Si a las 11 hay que comer, a las 11 hay que comer. Si a las 5 es un libro, a las 5 es un libro. Si hay que meditar a las 7:30, a las 7:30 hay que meditar. Hay que generar un orden. Ese trabajo conductual y cognitivo debe estar y ser presente constante en pacientes bipolares, ¿ya? Dormir mal, no solamente para pacientes bipolares, ojo, también esto para muchas otras personas, pero dormir mal no solo es un síntoma, a veces también puede convertirse en un disparador de emociones. Yo no sé si alguna vez te ha pasado a ti, pero yo conozco mucha gente que puede estar durmiendo plácidamente, sin ningún problema, y plácido domingo durmiendo, y de repente los despiertan de golpe o los despiertan y despiertan con un ánimo, con un humor terrible. A mí me pasa, a mí me pasa, a mí me gusta, como mi cabeza siempre está full con cosas, ojalá si me ven ahí como que me quedo dormido, déjenme durmiendo. Porque seguramente mi cuerpo y mi mente está tan cansado, está tan agotado, que me quedo dormido nomás. O si me estoy quedando dormido y de repente siento el pum, así como que me tiran una bufanda, no sé, o me dicen, César, de golpe, casi como que quedo en estado de alerta, así de alarma, de sobrevivencia, y es como, ¿qué pasa? ¿Por qué no me dejan dormir si me quedé dormido? Si no estoy aquí porque no quisiera no estar, ¿no? Si me quedo dormido por cansado, que no es lo más adecuado.
Digo esto porque puedo estar en una reunión, después me voy a ir, o hace frío, estamos con la fogata y el calorcito de la fogata está al lado y de repente entré a un estado zen, ¿ya? Me abrazó Morfeo, me dejó durmiendo, o se me están despertando a cada rato. Siento que no solamente es lo más incómodo de la vida, sino que mi humor se va a generar ahí con un desajuste. Importante reconocer eso. Si tú sabes que la persona le genera incomodidad y molestia, no lo hagas. Si te lo he dicho, por favor, acepta lo que te dice. Y si no aceptas lo que te dice, no tienes para qué seguir en batalla y en guerra. De repente no es necesario, ¿cierto? Si me pides un té con azúcar, te doy un té con azúcar. ¿Para qué darte a propósito un té con endulzante que sé que no te gusta y más encima me lo pedí? Ya me lo dijiste, es té con azúcar, no con endulzante. Ahora, si no tengo azúcar, te puedo decir, ¿sabes qué, Juan, Juanita? No me queda azúcar porque no usamos azúcar, tenemos endulzante, porque creemos que es mucho mejor, o es más saludable, o derechamente el sabor, no sé. Y la persona ahí te puede decir, bueno, acepto, a no tener nada, ahora tengo una tacita de té con endulzante, bien. O derechamente la persona te puede decir, ah, no, muchas gracias entonces, no, porque no, el sabor del endulzante no me genera como un rechazo. Así que preferiría mejor no tomar un té. Y listo. Eso es todo. Sumamente claro. Uno más uno, dos, sí, es dos, listo. Tú sigues nomás. Pero eso de querer sacar cálculos para que te dé cinco está de más, ¿cierto? Porque uno más dos, uno más uno no es cinco, es dos. Factores que ayudan a la estabilidad, ¿ya? Aquí es muy claro esto. Por favor, atención. Factores protectores para la estabilidad de los pacientes dentro del trastorno bipolar. ¿Ya? Adherencia al tratamiento. ¿Qué significa eso? Que siga las indicaciones de su médico, psiquiatra, o terapeuta ocupacional, o psicoterapeuta, da lo mismo. Que esté en tratamiento, que siga el paso a paso y, y será el profesional tratante el que dice hasta cuándo seguir, cuándo cambiar o cuándo dar de alta. ¿Ya? Regular el sueño, evitar alcohol y drogas, reducir el autoabandono, generar una red de apoyo, aprender señales tempranas, actividad física regulada, estructura diaria razonable, manejo del estrés, terapia, seguimiento psiquiátrico si corresponde y disminuir la vergüenza y pedir ayuda a tiempo. Querida o querido, si tú tienes este diagnóstico, estás pasando por este proceso de evaluación y probablemente llegues a ese diagnóstico, estás viendo esto con tu familia porque tu familia quiere aprender y saber de ti, o bien tú le estás mostrando este video quizás a tu familia o a un ser querido o amado para que aprenda más de ti, oye, no sientas vergüenza por nada de eso. Nadie debe sentir vergüenza por un diagnóstico, por algo que es propio de la naturaleza. Todo lo contrario, el querer avanzar, el querer aprender, el querer ayudar a otro o recibir ayuda, no puede ser sinónimo de sentir vergüenza, ¿ya? Así que eso. Bien, señales de recaídas, señales tempranas de recaídas. ¿Ya? Esto es muy importante para la familia, así que familia, atención. ¿Ya? En el caso de la polaridad alta, ¿eso qué quiere decir? En casos maníacos o hipomaníacos pueden aparecer, por ejemplo, que empiezan a dormir menos, a sentirse demasiado bien, entre comillas. Se están colocando un poco más irritables y están esperando un poquitito más esa euforia, esa energía de creerse reyes del universo. Empiezan a hablar mucho más de la cuenta, ¿ya? Empiezan a tener muchos proyectos a la vez, generan cierta cuota de impulsividad, empiezan a tener compras y gastos de repente fuera de foco o sin necesidad de existencia, de la existencia propia de esa compra o de ese gasto.
empieza a aparecer la hiperactividad y tienen esa sensación extraña de claridad o poder extraordinario. Empiezan a gatillar de nuevo esa grandiosidad, ¿ya? Cuando aparece eso, ahí hay que empezar a levantar las banderas y empezar a decir qué está pasando, a hablar con su terapeuta o decirle al paciente o a ese familiar, oye, está pasando esto, está ocurriendo esto, nos estamos dando cuenta de esto. Ojo con eso, háblalo con tu terapeuta, con tu psiquiatra, con tu psicólogo, en fin, ¿ya? En el caso de las personas que tienen polaridad depresiva, lo anterior fue, ¿cierto? Maníacos o hipomaníacos. En el caso de la polaridad depresiva, eh, si empiezan a aparecer que de nuevo se empiezan a aislar, hay un agotamiento, hay una desesperanza, hay un descuido, hay una lentitud, dejar las rutinas de lado, empiezan a llorar un poco más, se sienten más irritables, empiezan a perder el placer, se dispara o aparece asomarse de nuevo la anedonia, alteraciones del sueño y del apetito, es probablemente que estemos en presencia de una recaída o señal temprana de un desajuste de ese control que tanto nos estaba generando como la fortuna del poder tener esa cuota de tranquilidad. ¿Ya? Profesionales idóneos para poder trabajar la bipolaridad. Idealmente, quienes pueden involucrarse son psiquiatras, psicólogos, psicólogas clínicas, médico general o neurólogo en algunos diferenciales de diagnósticos médicos, terapeuta ocupacional según funcionamiento o sugerencia del psiquiatra o complemento del psicólogo o psicóloga. Recuerden, psicólogo, psicóloga clínica. ¿Ya? Tener una red familiar informada, la esposa, el esposo, los hijos, ojalá hijos desde cierta edad en adelante, si hay suegros, suegras, abuelitos, abuelitas, si es necesario involucrar a grosso modo algún amigo o alguna amiga o alguien que pueda significar un apoyo, un sostén que sea relevante para los desajustes y me permitan equilibrar de nuevo a mi persona con el diagnóstico, es importante que tenga información, que se suma a esa red, pero esa red de información y de apoyo, ¿ya? Eventualmente, especialistas de nutrición, medicina general y trabajo social según cada contexto. ¿Ya? Porque hay personas que no necesitan el apoyo de un trabajador social, otros sí. Hay personas que no tienen dificultades, al parecer, según los exámenes, los chequeos médicos, de carácter nutritivos, pero hay otros que habitualmente sí. ¿Ya? Bueno, sobre todo tienen trastornos alimenticios. Así que no deja de ser menor que hay distintos profesionales, pero hay dos de base: psiquiatras y psicólogos o psicólogas clínicas o clínicos, ¿ya? Por favor, escuchar esto con mucha apertura mental, ¿ya? Y espero que llegue de buena manera esto que te quiero decir, ¿ya? En algunos casos, una persona con vulnerabilidad bipolar puede empeorar o desregular si se recibe ciertos tratamientos sin una evaluación adecuada del cuadro completo. Es decir, como que vamos a cualquier especialista que trate rapidito el problema porque cambiamos al especialista anterior que llevamos años y está dando ajustes nuevos con sus fármacos o están dando de nuevo medicamentos, en fin. Eso habitualmente no es muy recomendable. ¿Ya? Es muy importante no autodiagnosticarse, no copiar tratamientos de otras personas u otros consultantes y siempre adecuarse y alinearse al tratamiento del profesional adecuado que esté formado en esta área, porque no es llegar y trabajar con las emociones, ¿ya? Y para poder cerrar, quiero que esto lo voy a ir como leyendo bien, bien rápidamente porque son como solo pesquisas de ideas, ¿no? En el punto del, por ejemplo, cómo acompañar a alguien con trastorno bipolar, cosas que ayudan, escuchar sin burlarse ni minimizar sus emociones, no moralizar los síntomas, así como que está bien o que está mal, lo que está sintiendo, lo que está pasando, lo que está haciendo, no caer en ese juego de lo bueno y lo malo, diferenciar persona a episodio, ¿ya? Porque muchas veces tenemos que los pacientes bipolares
tienen episodios de crisis o de eventos, pero no por eso es la persona la que es esa euforia en particular. Tiene un episodio eufórico, que es muy distinto, ¿ya? Ayudar a observar cambios tempranos, promover consulta o seguimiento, apoyar la rutina, fomentar el tema del descanso, el sueño, el orden y la red de apoyo, preguntar con respeto en vez de asumir realidades, evitar discusiones gigantes en plena desregulación y cuidar el lenguaje, porque siempre ahí donde se disparan los síntomas, los malestares, ¿ya? Cosas que suelen dañar mucho a los pacientes. Todos, o como frases, ¿no? Todos somos un poco bipolares, eso es puro carácter, controla tus emociones, po. Si quieres, podrías. Te falta madurar. Ridiculizar la manía o romantizarla. Invalidar la depresión bipolar como flojera. Créanme que no es nada de flojera. Yo conozco muchos pacientes que de alguna manera el sufrimiento y la vida los ha llevado a estar botados y aún sobreviviendo. Y les cuesta todo, hasta ir al baño y ducharse. Y cuesta porque no tiene sentido para ellos. Y es porque la vida, quienes acompañamos a esas personas, no les hemos entregado el apoyo para que puedan volver a encender esa luz que tienen dentro. ¿Ya? Así que no es flojera. Muy importante para las familias, por favor, entiendan, acompañar no es transformarse en policías del ánimo, tampoco es asumir el control total de la vida del otro. Acompañar es estar, aprender, sostener, ayudar a detectar señales y también entender los propios límites de uno mismo que quiere ayudar y que quiere colaborar. Así que déjate de ser policía, déjate de ser un detective, déjate de ser el controlador o la controladora de la vida de la otra persona y deja que la otra persona aprenda, pero tú estando ahí. Eso es sumamente importante. ¿Ya? Eh, Tener trastorno bipolar no borra la identidad, tampoco saca inteligencia, no quita ternura, no disminuye la fe, ni el valor, ni la dignidad de absolutamente nadie. Solo nos dice que hay una forma particular de sufrimiento y de vulnerabilidad que necesita ser cuidada. ¿Ya? Quiero cerrar el programa del día de hoy, si bien empezamos un poquitito más tarde, estamos terminando en el horario habitual, ¿ya? Pero quiero cerrar con esto. Quiero que, por favor, les quede esto guardado de mí para ustedes, quienes están ahora en vivo y quienes quieren acompañar y ayudar en este mundo del servicio, del trabajo, del apoyo comunitario, del apoyo fundacional, del apoyo familiar, ¿ya? Son varias ideas, pero las quiero cerrar en tres nomás, ¿ya? Una persona no es un episodio, no es su diagnóstico, no es su peor semana de la vida, tampoco por eso está hospitalizado, y no es una recaída. Una persona es mucho más que eso. Sigue siendo una persona completa, digna de amor, de tratamiento y de esperanza. La estabilidad no siempre llega de golpe. A veces se construye con pequeños actos repetidos. Dormir, descansar, pedir ayuda, aceptar tratamiento, aprender a reconocer señales, dejar de pelear a solas con la mente. De repente nos juega la ansiedad, como lo vimos en el programa anterior, nos juega malas pasadas, pero podemos generar espacios de estabilidad para poder seguir avanzando a buen ritmo, pero ese ritmo que solamente es tuyo, ¿ya? Hay gente que le encantan los boleros, hay gente que le gusta el ritmo de los tangos, hay gente que le gusta el heavy metal, hay gente que le gusta la música romántica, hay otros que le gusta Chayanne, hay otros que le gusta Arjona, hay otros que le gusta Metallica, en fin, hay muchos ritmos, ¿cierto? No todo se resuelve hoy día, pero sí podemos salir de aquí comprendiendo mejor, un poquitito mejor, juzgando menos, que ese es el foco esencial del programa de los apoyos terapéuticos gratuitos que estoy haciendo todos los jueves. Que disminuyas la capacidad de juzgar a esa persona porque no sabes. Estos programas tienen la intención de que tú aprendas un poquitito más, porque la sociedad cuando aprende un poquitito más, mira desde ese aprendizaje, empatiza y avanza, crece. Tú creces,
tú aprendes, tú maduras y también eres una muy buena parte de tu propia comunidad, ¿ya? Sobre todo acompañando. Bien. Bueno, si el día de hoy te tocó de cerca el tema, porque lo estás viviendo, porque lo vive un hijo, una pareja, una amiga, un amigo, o alguien que amas o quieres mucho, quiero decirte con mucha, mucha honestidad, no estás frente a una condena, no estás sola, no estás solo, frente a una realidad que necesita cuidado, tratamiento y comprensión. La bipolaridad puede doler, confundir, desordenar, cansar, pero también puede ser acompañada, tratada y estabilizada. También tiene aprendizaje. Todo lo malo tiene un aprendizaje. Todo lo complejo tiene aprendizaje. Todo lo difícil tiene aprendizaje. Hasta incluso lo más terrible, si lo miras con profundidad y con trascendencia, tiene algo especial porque es un mensaje de alguna u otra manera que está llegando a ti para que cambies la forma en que estabas procesando la información y te estabas moviendo. ¿Ya? Y aunque el camino no siempre sea fácil, sigue existiendo un lindo futuro, sigue existiendo dignidad y sigue existiendo esperanza. Bien, eh, espero que el día de hoy, bueno, hay hartas, muchas cosas más que me encantaría poder decirte, pero no te quiero tochar, ya es tarde, hace frío, ¿ya? Pero como tú bien sabes, yo ves que puedo, termino los programas con algún, alguna frase o algún versículo, porque créeme que ahí está concentrada la mayor cantidad de información de la cual necesitamos para poder calmar, ¿ya? Y como bien tú sabes, es algo que a mí me mueve el alma, es motivo por el cual también existe este programa y es uno de mis compromisos, ¿ya? Así que quiero elegir Filipenses 4 eh, del 6 al 7 y decirte que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Pienso yo que para este tema del día de hoy, a pesar de que hay muchos otros versículos muy bonitos que pueden ayudarnos a entender y a comprender y a calmarnos, creo que Filipenses 4 del 6 al 7 es relevante para poder recordar que con la ayuda no solamente de profesionales, de tu familia, pero también recordando que Dios está presente, eso puede sobrepasar el entendimiento, va a guardar nuestros corazones y también nuestros pensamientos y nos va a generar esa calma que tanto anhelamos. Por algo pasan las cosas y por algo las cosas son como son. Pero estoy seguro que el día de hoy eh, llegaste al programa con una idea, con alguna confusión o con un vacío, con el papel en blanco y hoy día tienes algunas cosas nuevas de las cuales puedes conversar con tu familia, con tus amigos, con tus compañeros, en tus estudios, en este fin de semana, bien bonito que se viene, ¿ya? Aprovechando las vacaciones. Así que, en resumen, hoy día te comenté del libro. Recuerda que el libro está disponible de manera digital. Puedes acceder a la fecha, puedes acceder a los libros digitales con el ticket también para poder estar en el lanzamiento oficial y recibir incluso el libro físico de Si yo puedo, tú puedes, si yo puedo, tú puedes. ¿Ya? Mi libro que me tomó años escribir y por fin ya sale a la luz. ¿Ya? Me puedes escribir al correo, yo siempre envío la información, pero si te quieres adelantar un poquitito, fantástico. El tiempo de preventa es por un tiempo limitado, ¿no? Ojo con eso también. Hablamos de que el trastorno, que no son cosas simples, el tema eso del cambio de humor, hablamos de tipos de la bipolaridad, tipo 1, tipo 2, ciclotimia, síntomas de la manía, de la hipomanía, de la depresión, episodios mixtos, duración, diagnóstico diferencial. Hablamos del tratamiento, hablamos de estabilidad, hablamos de acompañamiento, de familia y de esperanza, ¿ya? Así que creo yo que el día de hoy ya estamos ok, estamos cerrando esta maravillosa jornada, estamos cerrando este programa del día de hoy, que esperaba con ansias comentarte sobre todo esto de mis libros hijos, ¿ya? Y además también poder verte.
para pedir información. Acá está mi correo, lo estoy copiando ahora, querida Martina, es PS, la abreviación de psicólogo, y mis dos apellidos, madridrivas.info, @gmail.com. ¿Ya? Cualquier cosa, tú me escribes ahí y mis colegas, mis asistentes te van a orientar y te van a guiar. Bueno, no sé si alguien quiere activar el micrófono, si alguien quiere decir algo, quiere comentar o preguntar algo. ¿Qué viene la próxima semana? Bien, Lorena, bien, 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 Lorena. Bueno, siempre hay muchos temas, ¿ya? El mes pasado, mayo, fue completo, entre abril y mayo, de autismo, ¿cierto? Hablamos mucho, 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 mucho de autismo, alimentación, crisis, videojuegos, en fin, hablamos de muchas cosas. Este mes de junio hablamos de depresión, bipolaridad, hablamos de, se me fue, ansiedad, y yo acá está junio, y me falta narcisismo, ¿cierto? Primer jueves fue narcisismo, depresión, ansiedad y trastorno bipolar. Recuerden que todos los programas están en YouTube. Ustedes lo pueden volver a ver, lo pueden compartir. Y la verdad es que yo le agradecería mucho que los puedan socializar con más personas porque eso permite tener mayor aprendizaje. No busco mayor visibilidad yo, sino que lo que busco es que más personas puedan aprender un poquitito más, ¿ya? Así que la próxima semana va a ser sorpresa. Lo voy a informar mañana al correo electrónico. No les quiero adelantar nada porque es el mes de julio, eh, ¿cierto? Un mes de meme diario. Todos los días desde el 1 de julio y hay meme hasta finales de julio. Así que no deja de ser menor, va a ser sorpresa, no va a ser meme, pero va a ser muy útil sin duda alguna. Va a ser algo especial que yo sé que les va a encantar. ¿Ya? Recuerden también importantísimo que me quedan poquitos cupos, no recuerdo con exactitud cuántos quedan, creo que menos de 3 o uno parece que ya por tiempo. Bueno, en fin, quien pertenece a alguna fundación o alguna organización, recuerden que tengo los convenios psicológicos que son como por cupo durante el mes, y eso permite poder tener sesiones a muy bajo costo, ¿ya? A muy bajo costo si es que perteneces a alguna fundación o alguna organización. Así que espero que te puedas inscribir y podamos tener sesiones online. Todos los días viernes atiendo en Santiago, en la comuna de Providencia, al ladito del Metro Pedro Valdivia, en la clínica Costa Verde, y de lunes a jueves podemos reunirnos por Google Meet de manera online. Bueno, bien, que descanses, muy buenas noches, cuídate mucho. Nadie activó su micrófono, así que o los aburrí mucho y se quedaron dormidos, o derechamente están viendo una serie y, y gustosamente me hacen creer que están aquí conmigo, dijo el víctima. Pero bueno, espero que haya sido provechoso, espero que haya sido bueno, ¿ya? Ah, muy bien, muchas gracias, Alberto. Elizabeth, ¿ya? Estuvo muy bueno, Lorena dice, espero vernos pronto, ¿ya? Muchas gracias, Katy, muchas gracias, Marisol, muchas gracias, Lorena, hay harta gente. Ese Negro David, primera vez que te veo, Negro David, creo, así que me encantó tu nombre, Negro David. Así que espero poder volver a verte, ¿ya? En la próxima semana. Recuerda que todos los días jueves estamos con algún tema distinto. Recuerda que todos los jueves tú tienes este espacio que dura 2 horitas para calmar la vida, calmar la mente, ¿cierto? Poder aprender, poder despertar nuevas ideas y conocer nuevas apreciaciones y formatos del cómo vivir, el cómo entender y el cómo también descansar desde las emociones, ¿ya? Cuídate mucho, espero que estés muy bien, un abrazo afectuoso, ¿ya? Así que les envío mañana los temas de julio, todos los días jueves, ¿ya? Así que le parece excelente el tema que viene, pero es sorpresa, justo lo que esperábamos. Muy bien, estoy seguro que sí. Mañana se los voy a enviar por correo electrónico y espero que, que me puedan tener por ahí en sus bibliotecas digitales o sus bibliotecas
de sus casas. Les mando un abracito, cuídense mucho, buenas noches, abríguense, que hace frío, ¿ya? Y ojalá no lleguen los ovnis, como dijo ahí la vidente brasileña, ¿cierto? Que no pasó nada, pero pasó otra cosa. Pues, así que fuerza a la gente de Venezuela, si hay alguna persona aquí de Venezuela, nuestros, como familia, cariños afectuosos para ustedes, espero que sus familias estén bien y Napo, a seguir luchando, seguir avanzando y seguir creciendo como corresponde. Muchas gracias, Alberto, le diré a Julián, cuídense mucho, descansen, muy buenas noches.